Una mujer de 72 años se acostaba todas las noches sobre un viejo cartón, hasta que Jesús la hizo rica. Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí con nosotros. Si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar un like y contarnos en los comentarios qué te pareció y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre los milagros. En las calles empedradas del centro histórico de Oaxaca, donde el aroma del chocolate y las tortillas recién hechas se mezcla con el humo de los coches viejos, vivía Teodora Gálvez. Tenía 72 años y llevaba 3 durmiendo en la misma esquina, frente a la panadería San José, sobre pedazos de cartón que recogía de los mercados al final del día. Cada madrugada, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios coloniales pintados de colores brillantes, Teodora se levantaba con el cuerpo adolorido por el pavimento frío. El olor del pan recién horneado era lo primero que llegaba a su nariz, un recordatorio cruel de lo que no podía permitirse, pero que la consolaba como un abrazo tibio. Su rutina era siempre la misma. Doblaba cuidadosamente sus cartones, como si fueran sábanas de seda en lugar de desechos que otros habían tirado. Los apilaba contra la pared de la panadería, en un rincón donde el dueño, don Aurelio, había aprendido a tolerarla con una mezcla de compasión y resignación. «Buenos días, doña Teodora», le decía don Aurelio cada mañana mientras abría su negocio. «¿Cómo amaneció?» «Bendecido sea Dios, don Aurelio», respondía ella invariablemente, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro arrugado por el tiempo y curtido por la intemperie. «Otro día que nuestro Señor me permite ver el sol». Don Aurelio negaba con la cabeza, admirado y a la vez entristecido por la fe inquebrantable de esa mujer que había perdido todo pero seguía dando gracias. A veces le regalaba una concha o un bolillo del día anterior, que Teodora recibía con la misma gratitud con que otros reciben tesoros. Después del saludo matutino, Teodora comenzaba su trabajo diario, recolectar botellas de vidrio y plástico para vender al señor Raúl, el del centro de reciclaje. Caminaba lentamente por las calles del centro histórico, cargando una bolsa de plástico desgastada que había sido azul, pero que ahora era de un color indefinido entre gris y café. Sus piernas ya no respondían como antes. La artritis le había deformado los dedos de las manos, convirtiéndolos en pequeñas ramas retorcidas que le dolían especialmente cuando iba a llover. Pero nunca se quejaba. «El dolor es temporal», se decía a sí misma. «La fe es eterna». No siempre había vivido así. Teodora había sido maestra de primaria durante 40 años en una escuela rural de los valles centrales de Oaxaca. Había dedicado su vida a enseñar a leer y escribir a niños zapotecos, muchos de los cuales hablaban principalmente su lengua materna y luchaban con el español. Era una mujer pequeña pero de presencia imponente cuando estaba frente a su pizarrón. Sus alumnos la recordaban como una maestra estricta pero justa, que los regañaba en zapoteco cuando se portaban mal, pero que también los abrazaba cuando lloraban por extrañar a sus padres que trabajaban en el campo. Durante décadas, Teodora vivió modestamente pero con dignidad en una casita de adobe en el pueblo de San Bartolo, Coyotepec, famoso por su barro negro. Su sueldo de maestra no era mucho, pero le alcanzaba para vivir decentemente. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero consideraba a todos sus alumnos como su familia extendida. Todo cambió cuando cumplió 65 años y se jubiló con una pensión que apenas alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. Los primeros años fueron difíciles, pero manejables. Cultivaba un pequeño huerto detrás de su casa, donde sembraba quelites, chile de agua y hierbas medicinales que vendía en el mercado del pueblo. Pero a los 69 años, los problemas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta. Primero fue su hermana menor, Esperanza, la única familia que le quedaba, quien enfermó de diabetes y necesitó operarse de urgencia. Teodora vendió todo lo que tenía de valor, sus pocos muebles, la máquina de coser que había heredado de su madre, incluso sus libros de cuentos infantiles que había coleccionado durante décadas. Luego vino la estafa. Un hombre que se hacía llamar licenciado Mendoza
Llegó al pueblo ofreciendo inversiones seguras para los jubilados. Prometía duplicar sus ahorros en 6 meses. Teodora, desesperada por conseguir dinero para seguir pagando los medicamentos de su hermana, le entregó lo que le quedaba de su pensión acumulada, 45,000 pesos que había ahorrado durante años. El licenciado Mendoza desapareció como humo un martes por la mañana, llevándose los ahorros de 15 ancianos del pueblo. Teodora se quedó literalmente sin nada, con una hermana enferma y las deudas del hospital que seguían creciendo. Esperanza murió 6 meses después, no tanto por la diabetes, sino por la tristeza de ver a su hermana mayor arruinada por culpa de sus gastos médicos. En su lecho de muerte, tomó las manos arrugadas de Teodora y le susurró: «Perdóname, hermana. No valía la pena sacrificar tu futuro por el mío». «No digas eso», le respondió Teodora con lágrimas que corrían como ríos por sus mejillas arrugadas. «Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Eso es lo que hace la familia». Con la muerte de Esperanza, Teodora se quedó completamente sola en el mundo. Sin dinero para pagar el entierro, tuvo que vender su casita de adobe a un precio muy por debajo de su valor real. Con ese dinero apenas alcanzó para dar sepultura digna a su hermana y pagar las últimas deudas del hospital. A los 70 años, Teodora Gálvez se encontró sin hogar, sin familia, sin ahorros, con una pensión que no alcanzaba ni para pagar una habitación en la casa más barata del pueblo. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida: irse a la ciudad de Oaxaca para vivir en las calles. Llegó a Oaxaca un día de octubre, cuando las lluvias ya habían terminado, pero el aire aún olía a tierra mojada. Llevaba consigo una bolsa de plástico con sus únicos bienes: una muda de ropa, una foto de su hermana, un rosario con varias cuentas perdidas y su título de maestra, doblado cuidadosamente y envuelto en una bolsa de plástico como si fuera el documento más valioso del mundo. Los primeros meses fueron los más duros de su vida. No sabía dónde dormir, dónde conseguir comida, cómo sobrevivir en las calles de una ciudad que la trataba como invisible. Probó refugios, pero estaban llenos. Probó pedir ayuda en iglesias, pero ya tenían más demandas de las que podían atender. Fue un día de diciembre, mientras buscaba un lugar seco donde pasar la noche, cuando descubrió la esquina frente a la panadería San José. El dueño, don Aurelio, la vio acomodando cartones en la entrada de su negocio y salió a correrla. «Órale, señora, aquí no puede dormir. Se va a ver muy feo mi negocio». Teodora lo miró con esos ojos cansados pero llenos de dignidad que habían visto demasiadas cosas. «Perdón, señor, no quiero causarle problemas. Solo necesito un rinconcito para pasar la noche. Mañana tempranito me voy». Algo en su voz, en su manera educada de hablar, en la forma en que se dirigió a él con respeto a pesar de que la estaba corriendo, tocó algo profundo en el corazón de don Aurelio. Se quedó viendo a esa anciana que acomodaba sus cartones con la misma delicadeza con que otros arreglan sus camas de lujo. «¿De dónde viene usted, señora?» «De San Bartolo, Coyotepec. Fui maestra durante 40 años». Don Aurelio se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su propia madre había sido maestra. «¿Y cómo es que...?» Teodora le contó su historia en pocas palabras, sin autocompasión, sin dramatismo, como quien reporta hechos objetivos. Don Aurelio la escuchó en silencio, y cuando terminó, negó con la cabeza. «Mire, señora, ¿cómo se llama?» «Teodora Gálvez, para servirle a usted». «Doña Teodora no la puedo dejar dormir en la entrada porque efectivamente se ve mal para el negocio. Pero ese rinconcito de allá donde está la barda, ahí no molesta a nadie. Puede quedarse ahí». Y así comenzó la rutina que duró 3 años. Todas las noches, Teodora extendía sus cartones en ese rincón protegido. Su fe inquebrantable y su dignidad silenciosa pronto tocarían corazones que cambiarían su vida para siempre. Pero lo que estaba por venir esa noche de diciembre superaría todos sus sueños más audaces. Una noche de diciembre, cuando el frío era más intenso de lo usual y el viento arrastraba el aroma de buñuelos y chocolate caliente desde las casas cercanas donde las familias celebraban las posadas navideñas, Teodora se preparaba para dormir con una sensación extraña en el pecho.
No era tristeza ni desesperanza, sino algo diferente, como una anticipación inexplicable. Mientras acomodaba su cartón bajo el pequeño techo de lámina, observó que el cielo nocturno se veía diferente esa noche. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual y había una claridad en el aire que hacía que los sonidos de la ciudad se escucharan más nítidos. Se arrodilló sobre las piedras frías para hacer su oración nocturna, pero esta vez las palabras fluyeron de manera diferente. «Padre mío», comenzó con una voz que temblaba ligeramente, «siento que algo va a cambiar. No sé qué, no sé cuándo, pero hay algo en mi corazón que me dice que tú tienes preparado algo especial». Era una de esas noches oaxaqueñas donde el cielo parecía más estrellado de lo normal, como si todas las luces celestiales hubieran decidido brillar con más intensidad para iluminar eventos especiales en la tierra. Teodora había terminado sus oraciones habituales y se preparaba para dormir cuando notó una figura que se acercaba caminando lentamente por la calle empedrada. Era un hombre que aparentaba tener entre 30 y 40 años, vestido con una túnica clara que parecía brillar suavemente bajo la luz de los faroles. Su caminar era pausado pero decidido, como si conociera exactamente hacia dónde se dirigía. Lo más llamativo era su rostro. Emanaba una serenidad tan profunda que resultaba imposible no notarla. El desconocido se detuvo frente a la panadería y miró directamente hacia donde estaba Teodora. «Buenas noches, Teodora», dijo con una voz suave pero clara, que parecía llenar el espacio sin necesidad de esfuerzo. La anciana se sobresaltó ligeramente. No recordaba haber visto a este hombre antes, y sin embargo él conocía su nombre. «Buenas noches», respondió con la cortesía que había conservado. «¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Puedo sentarme contigo un momento? He caminado mucho y necesito descansar». Teodora se movió ligeramente sobre su cartón para hacer espacio. El hombre se sentó junto a ella con una gracia natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. Su túnica no se ensució al sentarse en el suelo y emanaba un aroma sutil pero distintivo, como de incienso mezclado con flores frescas. «¿Sabes?», comenzó el hombre, mirando hacia las estrellas. «He estado observándote durante mucho tiempo. Hay algo especial en la manera en que enfrentas cada día. He visto cómo te levantas cada mañana sin importar cuán difícil haya sido la noche anterior». Teodora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Había algo en las palabras de este hombre que resonaba en lo más profundo de su alma, como si él hubiera estado presente en cada uno de esos momentos íntimos que ella pensaba que solo Dios había presenciado. «No soy especial», murmuró, bajando la mirada hacia sus manos arrugadas. «Solo trato de sobrevivir cada día con la dignidad que mi madre me enseñó». «Precisamente por eso eres especial», respondió el hombre. Y cuando Teodora levantó la vista para mirarlo, sus ojos brillaban con una luz que no parecía reflejar simplemente la iluminación de los faroles. «En un mundo donde tantas personas se quejan por pequeñas incomodidades, tú das gracias por estar viva», continuó el visitante misterioso. «En un mundo donde el sufrimiento endurece los corazones, el tuyo se ha vuelto más compasivo». «¿Con quién es usted?», preguntó Teodora, sintiendo que esta conversación tenía un peso que iba más allá de las palabras intercambiadas. El hombre sonrió de nuevo, y esa sonrisa llevaba consigo una familiaridad extraña, como si Teodora la hubiera visto en sueños o en momentos de oración profunda. «Soy alguien que ha estado cuidándote desde mucho antes de que llegaras a estas calles, alguien que conoce cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado, cada acto de bondad que has realizado cuando creías que nadie te veía». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teodora, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento que su mente lógica no podía explicar, pero que su corazón entendía perfectamente. «¿Es usted? No necesitas decir mi nombre», interrumpió suavemente el hombre. «Tu corazón ya sabe quién soy. He venido porque ha llegado el momento de que sepas que tus años de fidelidad, tu fe inquebrantable en medio de la adversidad, no han pasado desapercibidos». Teodora se cubrió el rostro con las manos,
sintiendo una mezcla de sobrecogimiento y amor tan intensa que apenas podía respirar. Pero yo no he hecho nada extraordinario. Solo he tratado de sobrevivir, manteniendo la fe. Y eso es exactamente lo extraordinario, dijo el hombre, poniendo suavemente su mano sobre el hombro de Teodora. Al contacto, ella sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo, aliviando dolores que había cargado durante años. Has sido fiel en lo poco, y ahora serás puesta sobre mucho. No entiendo, susurró Teodora. Mañana, cuando despiertes, encontrarás algo que cambiará tu vida para siempre. Pero no será solo para ti. Será para que puedas ser instrumento de bendición para otros que están pasando por lo que tú has pasado. El hombre se puso de pie con la misma gracia con que se había sentado. Su túnica seguía brillando suavemente en la oscuridad, y su presencia llenaba el espacio de una paz tan profunda que Teodora sentía como si estuviera flotando. ¿Se va a ir?, preguntó con una voz que parecía la de una niña que no quiere que termine un cuento hermoso. «Nunca me voy realmente», respondió el hombre. «Siempre estoy contigo, especialmente en los momentos cuando sientes que estás más sola. Lo que cambia es tu capacidad de verme, de sentir mi presencia». Comenzó a alejarse caminando hacia la misma calle empedrada por donde había llegado, pero antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió una última vez hacia Teodora. «Recuerda, lo que vas a recibir no es un premio por tu sufrimiento. Es una herramienta para que puedas cumplir el propósito para el cual naciste. Nunca olvides de dónde vienes, porque tu experiencia será la sabiduría que necesitarás para ayudar a otros». Cuando Teodora parpadeó, el hombre ya no estaba. Pero la calidez que había sentido cuando él la tocó permanecía en su cuerpo como una promesa tangible. Esa noche, Teodora durmió más profundamente de lo que había dormido en años. No fueron los sueños llenos de memorias de siempre, sino algo diferente. Soñó con una luz dorada que la envolvía como un manto, con voces angelicales que cantaban canciones que su alma reconocía aunque nunca las hubiera escuchado, con una sensación de hogar que trascendía cualquier lugar físico. La madrugada del 18 de diciembre comenzó de manera diferente para Teodora. Los primeros rayos del sol oaxaqueño la despertaron con una suavidad inusual. Normalmente, las mañanas llegaban acompañadas de dolores en las articulaciones y la rigidez típica de haber dormido en condiciones precarias, pero esta mañana se sintió diferente. Su cuerpo se sentía descansado, como si hubiera dormido en la cama más cómoda del mundo. Se incorporó lentamente, estirándose con una facilidad que no había experimentado en años. Los dolores crónicos en su espalda y rodillas parecían haber disminuido considerablemente, y había una energía en su cuerpo que no recordaba haber tenido desde su juventud. Al principio pensó que el encuentro de la noche anterior había sido un sueño especialmente vívido, pero cuando miró hacia abajo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Junto a su cartón, colocado cuidadosamente como si alguien lo hubiera puesto ahí durante la noche, había un sobre manila grande y grueso. No era una carta ordinaria. El sobre tenía el aspecto oficial de documentos legales importantes, con sellos y marcas que hablaban de instituciones gubernamentales. Con manos que temblaban ligeramente, Teodora tomó el sobre. Era pesado, claramente lleno de documentos múltiples. En la parte frontal, escrito con una caligrafía elegante y formal, estaba su nombre completo: Teodora Gálvez Mendoza. «No puede ser», murmuró mientras abría el sobre con cuidado. Adentro había varios documentos oficiales, algunos con sellos notariales, otros con membretes de instituciones legales. El documento principal tenía un encabezado que la dejó sin aliento: Notificación de herencia, Casa Familiar Gálvez. Según los papeles legales, era la heredera legítima de una propiedad que había pertenecido a su familia durante generaciones. Una casa en el centro histórico de Oaxaca, que había sido de su bisabuelo, abandonada durante décadas por complicaciones legales, pero que ahora los títulos de propiedad estaban siendo transferidos oficialmente a su nombre. Entre los documentos también había una carta personal, escrita con la caligrafía de su padre. «Mi querida Teodora,
Si estás leyendo esto, significa que finalmente se han resuelto los problemas legales que mantuvieron esta casa fuera del alcance de nuestra familia durante tanto tiempo. Teodora permaneció sentada en su cartón durante mucho tiempo, abrazando los documentos contra su pecho. Todo lo que había pasado la noche anterior adquiría ahora un significado que trascendía lo coincidental. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero no por las riquezas materiales que acababa de heredar, sino por el propósito divino que había estado esperándola durante décadas. Una semana después, Teodora Gálvez se encontraba de pie en el patio central de lo que ahora era oficialmente su casa, observando cómo los últimos rayos del sol oaxaqueño se filtraban a través de las hojas de la bugambilia que había crecido libremente durante años. El proceso legal había sido sorprendentemente sencillo, como si fuerzas invisibles hubieran estado trabajando durante décadas para asegurar que cuando llegara el momento adecuado, nada pudiera impedir que recibiera lo que le correspondía. La casa era incluso más hermosa de lo que había imaginado. Tenía 6 habitaciones distribuidas en 2 pisos, cada una con ventanas grandes que daban al patio central o a la calle. Los techos eran altos, con vigas de madera que habían resistido más de 100 años, sin mostrar signos de deterioro. Los pisos de Talavera contaban historias de generaciones que habían caminado sobre ellos. Pero lo más extraordinario no era la belleza física de la casa, sino el estado de conservación en que se encontraba. Según los documentos legales, había estado oficialmente abandonada durante más de 20 años, pero alguien había estado cuidándola silenciosamente. Los sistemas eléctricos y de plomería funcionaban perfectamente. Las paredes habían sido repintadas recientemente y había incluso muebles básicos en cada habitación. No puedo creer que todo esto sea mío, pensé mientras recorría cada habitación por 10ª vez esa semana. Después de tantos años durmiendo en cartones, ahora tengo más espacio del que jamás soñé. El primer día en su nueva casa, Teodora no había podido dormir en ninguna de las camas. Después de años durmiendo en cartones, las camas le parecían demasiado suaves, demasiado lujosas. Había extendido su cartón viejo en el piso del que sería su dormitorio y había dormido ahí, no por necesidad, sino por costumbre. Lo que más la conmovía era la carta que había encontrado en el cajón de la cocina, escrita por el administrador municipal que había estado cuidando la propiedad durante décadas. La carta explicaba que él había sido amigo de su padre y que había prometido mantener la casa en condiciones adecuadas hasta que algún día un miembro de la familia Gálvez regresara a reclamarla. Don Aurelio me dijo que algún día su hija Teodora necesitaría esta casa, decía la carta. Me pidió que la mantuviera lista para cuando ese día llegara, sin importar cuánto tiempo pasara. Esa carta había sido el momento cuando Teodora finalmente entendió completamente que lo que estaba viviendo no era una coincidencia extraordinaria, sino el resultado de un plan que había estado desarrollándose durante décadas, tejido por manos divinas que habían estado coordinando eventos, personas y circunstancias para crear el milagro perfecto en el momento perfecto. Pero el verdadero propósito de su bendición se había revelado 3 días después de mudarse a la casa, cuando había encontrado a una mujer joven llorando en la puerta de la iglesia de Santo Domingo. La joven se llamaba María Elena. Tenía 23 años y estaba en la calle con sus 2 hijos pequeños después de haber huido de un matrimonio abusivo. No tenía familia en Oaxaca, no tenía dinero y no sabía a dónde ir. «No puedo pagarle, doña Teodora», había dicho María Elena con lágrimas de gratitud cuando Teodora la llevó a su casa. «No necesito que me pague», había respondido Teodora. «Solo necesito que cuando usted esté mejor, ayude a alguien más que esté pasando por lo que usted está pasando ahora». En las semanas siguientes, Teodora había descubierto que Oaxaca estaba llena de personas en situaciones desesperadas que necesitaban exactamente lo que ella ahora podía ofrecer: un lugar seguro donde quedarse, comida caliente y, sobre todo, la comprensión de alguien que había estado en el mismo lugar oscuro y había encontrado la salida. Había convertido 3 de las habitaciones de su casa en dormitorios comunitarios, manteniendo solo una para sí misma.
La cocina grande se había vuelto el corazón de una operación de alimentación que servía no solo a quienes vivían temporalmente en la casa, sino a cualquier persona hambrienta que llegara a su puerta. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola», reflexionaba Teodora cada mañana mientras preparaba el desayuno para sus nuevos residentes. La soledad es más fría que cualquier cartón. La noticia sobre la casa de Teodora se había extendido rápidamente por las calles de Oaxaca. No era solo un refugio, era un lugar donde las personas recuperaban su dignidad, donde los niños podían jugar seguramente, donde las mujeres maltratadas encontraban protección, donde los ancianos abandonados encontraban familia. Teodora había desarrollado un sistema simple pero efectivo. Las personas podían quedarse en su casa hasta por 3 meses, tiempo durante el cual ella las ayudaba a encontrar trabajo, a conseguir documentos oficiales si los necesitaban, a conectarse con servicios sociales gubernamentales y, más importante, a reconstruir la confianza en sí mismas. No era trabajo fácil, requería paciencia infinita, sabiduría para manejar conflictos interpersonales y una fortaleza emocional que solo podía venir de haber pasado por experiencias similares. Pero Teodora había descubierto que cada persona que ayudaba exitosamente a reintegrarse a la sociedad le daba una satisfacción más profunda que cualquier comodidad material. El dinero para sostener la operación venía de fuentes que parecían materializarse milagrosamente. Comerciantes locales donaban comida. Familias adineradas de Oaxaca comenzaron a enviar contribuciones regulares. Turistas que escuchaban sobre su trabajo dejaban donaciones generosas. Una tarde de domingo, 6 meses después de haber recibido su herencia, Teodora estaba sentada en el patio de su casa, observando una escena que llenaba su corazón de gratitud indescriptible. María Elena, quien ahora trabajaba como costurera y había conseguido su propio departamento pequeño, había venido a visitar con sus hijos. Estaba ayudando a Teodora a preparar la cena para las 15 personas que actualmente vivían en la casa. En una esquina del patio, don Armando, un hombre de 60 años que había perdido su trabajo y su casa después de una enfermedad prolongada, jugaba ajedrez con Carlos, un joven de 17 años que había estado viviendo en las calles. Los dos habían llegado a la casa en momentos diferentes, pero habían desarrollado una amistad que hablaba de cómo las adversidades compartidas pueden crear vínculos más fuertes que los lazos familiares tradicionales. «Gracias, señor», murmuró Teodora con una voz que temblaba de emoción. «Ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo lo que pasé. Cada noche que dormí en un cartón me estaba enseñando compasión. Cada día que busqué comida me estaba enseñando humildad». Una mañana, mientras Teodora supervisaba los trabajos de restauración en una habitación adicional, llegó un visitante inesperado. Era un hombre elegante, de unos 60 años, bien vestido, pero con un aire humilde que inmediatamente le gustó a Teodora. «¿Es usted la señora Teodora Gálvez?» «Sí, señor». «¿En qué le puedo servir?» «Mi nombre es Roberto Herrera. Soy empresario. Tengo una cadena de hoteles boutique en todo México». Teodora pensó que tal vez venía a ofrecerle comprar la casa para convertirla en hotel. «Señor Herrera, si viene a ofrecerme comprar mi casa, le agradezco, pero no está en venta». Roberto sonrió. «No vengo a comprar nada, señora Teodora. Vengo a ofrecerle algo». «¿Qué cosa?» «Financiamiento para su proyecto». Teodora lo miró con la desconfianza que los años viviendo en la calle le habían enseñado. «¿A cambio de qué?» «A cambio de nada. Solo a cambio de que me permita ser parte de algo hermoso». Roberto le explicó que se había enterado de su historia a través de un artículo en el periódico. «Mi madre fue maestra rural, señora Teodora. Se jubiló con una pensión mínima y los últimos años de su vida fueron muy difíciles económicamente. Cuando murió, me prometí que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a maestros jubilados, lo haría. ¿Y qué tipo de ayuda me está ofreciendo?» «Un fideicomiso de 5 millones de pesos que generaría intereses suficientes para mantener su hogar comunitario indefinidamente. Gastos de mantenimiento, servicios, comida, todo cubierto». Teodora se sentó en una de las bancas del patio. «Señor Herrera,
¿Por qué haría algo así por una persona que ni siquiera conoce? Porque creo en lo que usted está haciendo. Porque el mundo necesita más lugares donde la gente se cuide unos a otros. Porque mi madre habría querido vivir en un lugar como el que usted está creando. ¿Y no quiere nada a cambio? ¿No quiere que ponga su nombre en una placa? Lo único que quiero es poder visitarla de vez en cuando y ver cómo florece este proyecto. Teodora cerró los ojos y sintió esa misma paz que había experimentado aquella noche cuando el extraño se había sentado junto a ella en su cartón. Señor Herrera, acepto su ayuda, pero con una condición. La que usted diga. Quiero que su mamá sea la primera persona a quien dediquemos este lugar. Se va a llamar Casa de la Maestra María Herrera, en su honor. Roberto Herrera, empresario acostumbrado a negociar millones sin inmutarse, se puso a llorar como un niño. La transformación de Teodora estaba inspirando una cadena de milagros que se extendería mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. 6 meses después de inaugurar oficialmente la Casa de la Maestra María Herrera, Teodora había ayudado a más de 200 personas a reconstruir sus vidas. Lo que había comenzado como un impulso de compartir su bendición se había convertido en un modelo que estaba siendo estudiado por trabajadores sociales de todo el estado de Oaxaca. Necesitamos documentar todo lo que hemos aprendido, le dijo Teodora a Roberto Herrera durante una de sus visitas mensuales. No porque quiera presumir lo que hacemos aquí, sino porque otras personas podrían usar nuestra experiencia para ayudar en sus propias comunidades. La casa se había convertido en algo más que un refugio temporal. Era un ecosistema completo de recuperación humana. Por las mañanas, los residentes más experimentados enseñaban oficios básicos a los recién llegados. Por las tardes, había talleres de alfabetización para adultos y clases de apoyo escolar para niños. Por las noches, se organizaban círculos de conversación donde las personas compartían sus historias y se apoyaban mutuamente. Teodora había establecido 3 reglas fundamentales para la casa. Nadie podía quedarse más de 3 meses sin un plan concreto de independización. Todos los residentes debían contribuir con trabajo comunitario según sus capacidades, y cualquiera que hubiera sido ayudado tenía la responsabilidad moral de ayudar a otros cuando tuviera la oportunidad. Esta no es una casa de caridad, explicaba Teodora a los visitantes que llegaban constantemente para conocer el proyecto. Es una casa de dignidad. Aquí las personas no reciben limosna, reciben oportunidades para reconstruir sus vidas. El modelo había comenzado a replicarse de manera orgánica. 3 exresidentes de la casa habían abierto sus propias casas de acogida en diferentes colonias de Oaxaca. María Elena, la primera persona que Teodora había ayudado, coordinaba ahora una red de mujeres que ofrecían apoyo a otras mujeres en situación de violencia doméstica. Don Armando, el hombre que había perdido todo después de su enfermedad, había conseguido trabajo como coordinador de un programa gubernamental de reinserción laboral para personas de la tercera edad. Carlos, el joven que había vivido en las calles, estudiaba ahora trabajo social en la universidad local, con una beca que Roberto Herrera había financiado. Cada persona que sale de aquí lleva un pedacito de lo que aprendió, reflexionaba Teodora, mientras revisaba las cartas que llegaban semanalmente de exresidentes contando sus progresos. Y cuando ayudan a otros, están multiplicando el amor que recibieron aquí. El impacto económico del proyecto también había sido significativo. La casa empleaba directamente a 12 personas, cocineras, personal de limpieza, un enfermero, una trabajadora social titulada y coordinadores de diferentes programas. Indirectamente, había generado empleos para más de 50 personas que proveían servicios o suministros. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Teodora no eran las estadísticas. Era ver cómo los residentes actuales cuidaban a los nuevos llegados con la misma ternura con que ella los había cuidado a ellos. El amor se había vuelto contagioso, creando una cultura de solidaridad que se extendía más allá de las paredes de la casa. La mañana en que todo cambió para Teodora comenzó con una llamada telefónica que la despertó a las 6 de la mañana. Era Roberto Herrera, pero su voz sonaba diferente.
emocionada de una manera que ella nunca había escuchado. «Doña Teodora, ¿está despierta? Tengo una noticia que no puede esperar». «Buenos días, Roberto. ¿Qué pasa?» «Acaba de llamarme un periodista de Televisa. Quieren hacer un reportaje especial sobre la casa de la maestra María Herrera para el programa dominical. Van a mandar un equipo completo desde Ciudad de México». Teodora se sentó en su cama, todavía procesando la información. ¿Y eso qué significa? Significa que su historia va a llegar a millones de personas en todo México. Significa que lo que usted ha construido aquí puede inspirar proyectos similares en todo el país. El equipo de televisión llegó una semana después. Era un grupo de 5 personas: el reportero principal, 2 camarógrafos, una productora y un técnico de sonido. Teodora los recibió con la misma sencillez con que recibía a cualquier visitante, ofreciéndoles café y pan dulce en el patio central de la casa. «Señora Teodora», le dijo el reportero, un hombre joven llamado Fernando García, que había ganado varios premios por sus documentales sociales. Cuando leí sobre su proyecto, no podía creer que fuera real. Una mujer que durmió en la calle durante 3 años y que ahora dirige una de las iniciativas de desarrollo social más efectivas del país. «No dirijo nada», respondió Teodora con su humildad característica. «Solo trato de compartir lo que he recibido. Las personas que viven aquí son las que realmente hacen que todo funcione». Durante 3 días, el equipo documentó cada aspecto de la vida en la casa. Entrevistaron a residentes actuales y anteriores, grabaron las actividades diarias, siguieron a Teodora en sus recorridos matutinos por las calles de Oaxaca, donde aún visitaba a personas sin hogar. «Lo que más me impresiona», le confesé a Fernando durante una pausa en las grabaciones, «es que toda esta gente vino aquí por casualidad. Yo no los busqué. Ellos aparecieron en mi puerta cuando más lo necesitaban, como si alguien los hubiera enviado. ¿Cree en el destino, señora Teodora? Creo en la providencia. Creo que cuando ponemos nuestro corazón al servicio de otros, fuerzas que no entendemos empiezan a trabajar para multiplicar nuestros esfuerzos». El reportaje se transmitió un domingo por la noche y tuvo un impacto que nadie había anticipado. En las primeras horas después de la transmisión, la casa recibió más de 300 llamadas de personas ofreciendo donaciones, voluntariado o queriendo replicar el modelo en sus propias ciudades. El presidente municipal de Oaxaca llamó personalmente para ofrecer apoyo gubernamental. El gobernador del estado anunció que iba a crear un programa estatal basado en el modelo Teodora. Empresarios de todo México empezaron a contactar a Roberto Herrera para financiar proyectos similares, pero la llamada que más conmovió a Teodora llegó 3 días después del reportaje. Era de una mujer mayor que vivía en Guadalajara. «Señora Teodora, mi nombre es Esperanza Morales. Vivo en Nezahualcóyotl y acabo de ver su historia en televisión. Yo también dormí en cartones durante 2 años y también recibí una bendición inesperada que cambió mi vida. Creo que necesitamos conocernos». La conversación telefónica con Esperanza Morales duró más de 2 horas. Conforme cada una contaba su historia, Teodora se daba cuenta de que las similitudes iban más allá de lo coincidental. Ambas habían sido maestras. Ambas habían perdido todo y terminado viviendo en la calle. Ambas habían mantenido una fe inquebrantable. Ambas habían recibido herencias inexplicables. Y ambas habían usado sus bendiciones para ayudar a otros. «Esto no puede ser casualidad», le dijo Teodora a Roberto cuando le contó sobre la llamada. «Tiene que haber más personas como nosotras». Roberto había estado pensando lo mismo. Como empresario, estaba acostumbrado a buscar patrones y oportunidades de escalamiento. «¿Qué le parece si organizamos un encuentro? Podríamos invitar a Esperanza a venir a Oaxaca o usted podría ir a Nezahualcóyotl». 3 semanas después, Teodora viajó por primera vez en avión en su vida. Roberto insistió en acompañarla a Ciudad de México para conocer a Esperanza y ver de primera mano la Fundación Esperanza para Todos. El encuentro entre las 2 mujeres fue emotivo de una manera que ninguno de los presentes había anticipado. Cuando se vieron en el aerapio, se abrazaron como hermanas que se reencuentran después de años de separación. «Es como verme en un espejo»,
le susurró Esperanza a Teodora mientras recorrían los refugios que había construido en Nezahualcóyotl. La misma historia, las mismas bendiciones, el mismo propósito. Durante los 5 días que Teodora pasó en Ciudad de México, las dos mujeres intercambiaron experiencias, metodologías y sueños. Esperanza había desarrollado sistemas más sofisticados para el seguimiento de exresidentes. Teodora había creado programas de capacitación laboral más efectivos. Juntas, tenían una visión más completa de lo que era posible lograr. «Necesitamos crear una red», le dijo Esperanza durante su última noche juntas. «Necesitamos conectar a todas las personas que están haciendo trabajo similar para que podamos aprender unas de otras. Y necesitamos documentar todo», añadió Teodora, «para que otras personas puedan replicar lo que hemos aprendido sin tener que empezar desde cero». Fue así como nació la Red Nacional de Casas de Esperanza. En los siguientes 6 meses, Teodora y Esperanza, con el apoyo financiero de Roberto Herrera y otros empresarios que se habían sumado a la causa, visitaron 12 ciudades mexicanas para establecer nuevas casas basadas en el modelo que habían desarrollado. Cada nueva casa tenía su propia personalidad, adaptada a las necesidades específicas de su comunidad, pero todas compartían los principios fundamentales: dignidad en lugar de caridad, temporalidad en lugar de dependencia, y responsabilidad social de quienes habían sido ayudados. En Guadalajara, una exresidente de la casa de Teodora abrió un refugio especializado en mujeres con hijos pequeños. En Puebla, un empresario inspirado por la historia de Esperanza financió una casa enfocada en jóvenes que habían envejecido fuera del sistema de orfanatos. En Tijuana, una asociación de iglesias creó un programa para migrantes deportados de Estados Unidos. Cada vez que visito una nueva ciudad, reflexionaba Teodora durante una entrevista para una revista nacional, me doy cuenta de que hay ángeles en todas partes. Personas que solo estaban esperando una oportunidad para servir, una metodología que les diera confianza de que podían hacer una diferencia real. Al final del primer año de la Red Nacional, había 25 casas operando en 15 estados mexicanos. Habían atendido directamente a más de 3,000 personas y habían influenciado políticas públicas en varios gobiernos estatales. Pero para Teodora, el momento más significativo llegó cuando recibió una carta de una mujer que había estado en la casa de la maestra María Herrera 2 años antes. «Doña Teodora», decía la carta, «quería contarle que acabo de abrir mi propia casa de acogida en Veracruz. Ya tenemos 8 residentes y estamos ayudando a más de 50 familias con programas comunitarios. Todo lo que aprendí en su casa me dio las herramientas para hacer esto posible. Gracias por enseñarme que los milagros se multiplican cuando se comparten». 2 años después del reportaje de Televisa, Teodora recibió una llamada que cambiaría el alcance de su misión para siempre. Era de la oficina de la UNESCO en París. «Señora Gálvez, mi nombre es Marie-Claire Dubois. Soy directora del Programa de Desarrollo Social Sostenible de la UNESCO. Hemos estado siguiendo su trabajo en México y nos gustaría invitarla a participar en el Foro Mundial sobre Pobreza y Dignidad Humana que se realizará en Ginebra el próximo mes». Teodora se quedó en silencio por varios segundos. «Disculpe, señora, pero creo que se equivocó de persona. Yo no soy académica ni funcionaria, solo soy una mujer que trata de ayudar a su comunidad». «Precisamente por eso la queremos», respondió Marie-Claire. «Durante décadas hemos escuchado teorías sobre desarrollo social. Lo que usted ha hecho es demostrar que las soluciones más efectivas nacen de la experiencia vivida, no de los escritorios». La propuesta era intimidante. Teodora sería la oradora principal en un evento donde asistirían ministros de desarrollo social de 50 países, directores de organizaciones internacionales y académicos especializados en pobreza global. «No sé si sea la persona adecuada», le confesó a Roberto cuando le contó sobre la invitación. «¿Qué voy a decirles a todos esos expertos que no sepan ya? Doña Teodora, usted va a decirles algo que muchos de ellos han olvidado, que detrás de cada estadística de pobreza hay una persona con dignidad, con historia, con potencial. Va a recordarles que las soluciones verdaderas
No vienen de programas gubernamentales, sino de comunidades que se cuidan entre sí. El viaje a Ginebra fue la primera vez que Teodora salió de México. El avión, el aeropuerto, los idiomas extraños, todo la abrumaba. Pero cuando llegó al Palacio de las Naciones y vio el auditorio lleno de delegados internacionales, sintió la misma paz que había experimentado aquella noche cuando el visitante misterioso se sentó junto a ella. Su presentación fue diferente a todas las que se habían dado en ese foro. No tenía diapositivas ni estadísticas. Solo subió al pódium con una foto de la casa de la maestra María Herrera y comenzó a hablar. Mi nombre es Teodora Gálvez. Hace 5 años dormía en cartones en las calles de Oaxaca. Hoy estoy aquí no para hablarles de teorías sobre pobreza, sino para contarles lo que aprendí cuando no tenía nada más que fe. Durante 20 minutos, Teodora contó su historia con la misma sencillez con que la contaba en su casa. Habló de la dignidad que había mantenido incluso en sus peores momentos, de las personas que la habían ayudado sin esperar nada a cambio, de cómo había usado su segunda oportunidad para crear oportunidades para otros. La pobreza no es solo falta de dinero, dijo hacia el final de su presentación. Es falta de esperanza, falta de comunidad, falta de alguien que te vea como persona y no como problema. Cuando devolvemos esas 3 cosas, el dinero se vuelve secundario. La ovación duró 10 minutos, pero lo más impactante no fueron los aplausos, sino las conversaciones que siguieron. Delegado tras delegado se acercó para contarle sobre programas similares que querían implementar en sus países, para pedirle asesoría, para invitarla a sus naciones. En los meses siguientes a la conferencia de Ginebra, Teodora se encontró viajando por el mundo de una manera que jamás había imaginado. Su primera parada fue España, donde el Ministerio de Asuntos Sociales quería replicar el modelo de las casas de esperanza para atender a inmigrantes en situación vulnerable. Es increíble, le escribió a los residentes de su casa desde Madrid, cómo los problemas de la gente son los mismos en todas partes del mundo. Aquí también hay personas que solo necesitan que alguien crea en ellas para salir adelante. En Barcelona visitó un centro de acogida que había adaptado sus metodologías. La directora, una mujer llamada Carmen Rodríguez, le mostró cómo habían implementado los círculos de conversación nocturna y el sistema de responsabilidad mutua entre residentes. Cuando leímos sobre su trabajo, le explicó Carmen, nos dimos cuenta de que habíamos estado enfocándonos tanto en dar servicios que habíamos olvidado dar dignidad. Su modelo nos recordó que las personas no necesitan que las rescaten, necesitan que las acompañen mientras se rescatan a sí mismas. De España viajó a Francia, donde Marie-Claire Dubois la había invitado a conocer proyectos similares en París y Marsella. Lo que más la impresionó fue descubrir que muchas de las personas que dirigían estos centros tenían historias personales de superación similares a la suya. Parece que Dios está despertando a personas en todo el mundo que han pasado por el valle de la pobreza, y ahora están usando esa experiencia para iluminar el camino para otros, reflexionó durante una cena con directores de centros de toda Europa. Su siguiente destino fue Estados Unidos, donde había sido invitada por la Universidad de Harvard para dar una conferencia en la Escuela de Gobierno. El contraste entre las aulas elegantes de la universidad y las calles donde había dormido en cartones no podía ser mayor, pero Teodora se sintió cómoda hablando con los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia más grande entre su enfoque y los programas tradicionales de asistencia social?, le preguntó una estudiante de maestría. Los programas tradicionales tratan de resolver problemas, respondió Teodora. Nosotros tratamos de desarrollar potenciales. La diferencia es que cuando resuelves un problema, la persona sigue siendo dependiente. Cuando desarrollas potencial, la persona se vuelve autosuficiente y eventualmente ayuda a otros. Durante su estancia en Estados Unidos, Teodora visitó refugios en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En cada ciudad encontró el mismo patrón: organizaciones bien intencionadas que ofrecían servicios excelentes, pero que no lograban romper el ciclo de dependencia porque no trataban a las personas como agentes de su propia transformación. El problema no es la falta de recursos,
le dijo al director de un refugio en Los Ángeles que atendía a más de 500 personas diariamente. El problema es que estamos dando pescado en lugar de enseñar a pescar. Y más importante aún, no estamos preguntándoles a las personas qué quieren pescar. Su última parada en ese primer viaje internacional fue Brasil, donde el gobierno federal había expresado interés en implementar el modelo Teodora en las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Aquí veo la misma pobreza que conocí en México, le escribió a Roberto desde Sao Paulo, pero también veo la misma capacidad de resiliencia, la misma dignidad humana que se mantiene a pesar de todo. Es como si el sufrimiento revelara lo mejor de las personas, en lugar de destruirlas. Al regresar a México después de 3 meses de viaje, Teodora encontró que su ausencia había fortalecido, en lugar de debilitar el trabajo de la casa de la maestra María Herrera. Los residentes habían tomado más responsabilidades, los ex-residentes habían aumentado su participación como voluntarios y la Red Nacional de Casas había crecido a 43 ubicaciones. Es la prueba de que hicimos bien en enseñar autosuficiencia en lugar de dependencia, le dijo a María Elena, quien ahora coordinaba las operaciones diarias de la casa original. Cuando las instituciones dependen de una sola persona, no son sostenibles. Cuando son dirigidas por comunidades, se vuelven imparables. Pero la verdadera sorpresa llegó una mañana de octubre, cuando Roberto Herrera llegó a la casa con una expresión que Teodora no le había visto nunca. «Doña Teodora, necesito que se siente. Tengo una noticia que va a cambiar su vida». «¿Qué pasó? ¿Hay algún problema con el financiamiento?» «No es problema, es lo contrario». Roberto respiró profundamente. «Acabo de recibir una llamada del Comité del Premio Nobel. La han nominado para el Premio Nobel de la Paz». Teodora se quedó completamente inmóvil. ¿El Premio Nobel? ¿Está seguro de que no se equivocaron? Estoy seguro. La nominación fue presentada por un grupo de universidades europeas, apoyada por la UNESCO, y respaldada por los gobiernos de 12 países donde se han implementado adaptaciones de su modelo. La noticia se filtró a los medios antes de que Teodora pudiera procesarla completamente. En cuestión de horas, su casa estaba rodeada de reporteros de medios nacionales e internacionales. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de felicitación de personas que había conocido en sus viajes. «No entiendo por qué me están dando tanto reconocimiento», le dijo a Fernando García, el reportero que había hecho el primer documental sobre su trabajo. «Yo solo hice lo que cualquier persona haría, compartir lo que había recibido». «Doña Teodora, eso es exactamente lo extraordinario», respondió Fernando. «En un mundo donde la mayoría de la gente que sale de la pobreza trata de olvidar de dónde viene, usted usó su experiencia para ayudar a otros. En un mundo donde los ricos se hacen más ricos, usted se hizo más generosa». La ceremonia de nominación se realizó en Oslo, pero Teodora pidió que también se organizara una celebración simultánea en Oaxaca, transmitida en vivo para que todos los residentes actuales y anteriores de las casas de la red pudieran participar. «Este reconocimiento no es mío», dijo durante su discurso en Oslo, transmitido simultáneamente a más de 50 países. «Es de todas las personas que han tenido el valor de reconstruir sus vidas después de perderlo todo. Es de todos los que han elegido ayudar en lugar de solo recibir ayuda». Aunque no ganó el Premio Nobel ese año, la nominación había logrado algo más importante. Había puesto el modelo Teodora en el mapa mundial como una alternativa viable a los enfoques tradicionales de combate a la pobreza. 3 años después de su nominación al Nobel, cuando la Red Nacional de Casas de Esperanza operaba ya en 18 países y había ayudado directamente a más de 50.000 personas, llegó la primera gran prueba de la fortaleza del modelo que Teodora había construido. Todo comenzó con una investigación periodística publicada por un diario nacional que cuestionaba el manejo financiero de algunas de las casas afiliadas a la red. El artículo sugería que ciertos directores habían estado desviando fondos para uso personal y que el sistema de supervisión era inadecuado. «Doña Teodora», le dijo Roberto una mañana, llegando a la casa con el periódico en las manos y una expresión preocupada, «necesitamos hablar sobre esto inmediatamente».
El artículo era devastador. Acusaba específicamente a 3 casas de la red, una en Guadalajara, otra en Puebla y una tercera en Monterrey, de irregularidades financieras. Según la investigación, los directores habían estado inflando los números de residentes para recibir más donaciones. Habían comprado vehículos de lujo supuestamente para el trabajo de la organización y habían contratado familiares en puestos administrativos con salarios excesivos. Lo peor de todo, pensé mientras leía el artículo, es que si esto es cierto, hemos traicionado la confianza de todas las personas que creyeron en nosotros. La respuesta de Teodora fue inmediata y transparente. Esa misma tarde, convocó a una conferencia de prensa donde anunció que suspendería inmediatamente toda relación con las 3 casas mencionadas hasta que se completara una investigación independiente. Si es cierto lo que se está reportando, dijo frente a las cámaras, con la misma honestidad que había caracterizado todo su trabajo. Entonces, estas personas han traicionado no solo la confianza de nuestros donantes, sino algo mucho más sagrado, la confianza de las personas vulnerables que acudieron a ellas buscando ayuda. La investigación, conducida por una firma de auditoría internacional, duró 2 meses. Los resultados fueron mixtos y dolorosos. 2 de las 3 acusaciones resultaron ser ciertas. Los directores de Guadalajara y Monterrey efectivamente habían desviado fondos significativos. La Casa de Puebla fue exonerada completamente. Las acusaciones en su contra habían sido fabricadas por un ex empleado resentido. Me siento como si hubiera fallado, le confesó Teodora a María Elena una noche después de recibir el reporte final. Confié en estas personas y ellas abusaron de esa confianza. Doña Teodora, le respondió María Elena con la sabiduría que había desarrollado durante sus años en la casa, usted no puede controlar las decisiones que toman otras personas. Solo puede controlar cómo responde a esas decisiones. La respuesta de Teodora fue crear el sistema de supervisión más riguroso que existía en el sector de desarrollo social. Estableció auditorías anuales obligatorias para todas las casas de la red, un código de ética estricto que todos los directores debían firmar, y un sistema de denuncias anónimas donde residentes y empleados podían reportar irregularidades. Pero la medida más revolucionaria fue democratizar completamente la toma de decisiones en cada casa. A partir de ese momento, todas las decisiones importantes, desde el presupuesto anual hasta la contratación de personal, tenían que ser aprobadas por un consejo compuesto por residentes actuales, exresidentes, empleados y representantes de la comunidad local. La crisis financiera había sido dolorosa, pero había fortalecido el modelo en lugar de destruirlo. Sin embargo, la verdadera prueba de crecimiento llegó 6 meses después, de una manera que Teodora nunca había anticipado. Una tarde de marzo, mientras supervisaba la instalación de un nuevo jardín comunitario en el patio de la casa, María Elena se acercó con una expresión extraña. «Doña Teodora, hay alguien en la puerta que quiere hablar con usted. Dice que es muy importante». «¿Quién es?» «Se llama Fernando Mendoza. Dice que usted lo conoce». Teodora sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Fernando Mendoza, el hombre que había estafado a 15 ancianos en San Bartolo, Coyotepec. El hombre que había robado sus ahorros y la había empujado hacia la indigencia. El hombre cuyas acciones habían iniciado la cadena de eventos que la llevaron a dormir en cartones. Está segura de que es él. Vino acompañado de una mujer joven que dice ser su hija. Los dos se ven muy nerviosos. Teodora caminó lentamente hacia la entrada de la casa, sintiendo cómo su corazón latía fuertemente en su pecho. Efectivamente, ahí estaba Fernando Mendoza, pero no era el hombre elegante y seguro de sí mismo que recordaba. Era un hombre mayor, con el cabello completamente gris, la ropa modesta y una expresión de vergüenza profunda en el rostro. «Señora Teodora», dijo con voz temblorosa, «no sé si me recuerda». Lo recuerdo perfectamente. La hija de Fernando, una mujer de unos 30 años, se adelantó. «Señora Teodora, mi nombre es Ana Lucía. Mi papá me contó lo que le hizo hace años. Venimos a pedirle perdón y a devolverle su dinero».
Teodora los miró en silencio durante varios segundos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Fernando respiró profundamente antes de responder. Porque cuando vi su historia en las noticias, cuando me enteré de todo lo que había logrado después de lo que yo le hice, me di cuenta de que no podía vivir ni un día más con esta culpa. Mi hija me obligó a buscar a todas las personas que estafé para pedirles perdón. ¿Ya buscó a todos? Sí, señora, a los 15. Algunos ya habían muerto, pero a sus familias les devolví el dinero con intereses. Vendimos todo lo que teníamos para poder hacerlo. Ana Lucía sacó un sobre de su bolsa. Aquí están los 45,000 pesos que le robó mi papá, más 78,000 pesos de intereses. Es todo lo que tenemos, pero sabemos que no es suficiente para compensar el daño que le causó. Teodora tomó el sobre, pero no lo abrió. Fernando, ¿qué aprendiste de todo esto? Aprendí que robar dinero es fácil. Lo difícil es robar el sueño. Usted perdió sus ahorros por mi culpa, pero nunca perdió su capacidad de soñar, de creer, de amar. Eso es lo que me ha torturado todos estos años. Saber que traté de destruir a una persona que era incapaz de hacer daño a otros. Teodora miró el sobre en sus manos. Luego miró a Fernando y a su hija. Después de unos momentos que se sintieron eternos, extendió el sobre de vuelta hacia ellos. No puedo aceptar este dinero. Padre e hija la miraron con confusión total. ¿Por qué no? Porque ustedes lo necesitan más que yo. Porque lo que Fernando me quitó hace años me llevó exactamente donde necesitaba estar para encontrar mi verdadero propósito. Porque su arrepentimiento genuino vale más que cualquier cantidad de dinero. Fernando se puso a llorar como un niño. Señora Teodora, usted es un ángel. No soy un ángel, Fernando. Solo soy alguien que aprendió que perdonar libera más al que perdona que al que es perdonado. La visita de Fernando Mendoza marcó un punto de inflexión en la perspectiva de Teodora sobre su propio trabajo. Esa noche, después de que padre e hija se fueran con lágrimas de gratitud en los ojos, se sentó en el patio de su casa y reflexionó sobre el círculo extraño que había completado su vida. Si Fernando no me hubiera estafado, pensé mientras miraba las estrellas, nunca habría perdido mi casa. Si no hubiera perdido mi casa, nunca habría terminado en la calle. Si no hubiera estado en la calle, nunca habría desarrollado la compasión necesaria para entender realmente a las personas que ayudo ahora. Era una revelación que cambió fundamentalmente cómo veía no solo su propia historia, sino el trabajo de todas las casas de la red. Al día siguiente convocó a una reunión con todos los directores nacionales para compartir lo que había aprendido. He estado pensando en algo, les dijo durante la videoconferencia que conectaba a representantes de los 18 países donde operaban casas. Hemos estado ayudando a las personas a salir de la pobreza, pero no hemos estado ayudándolas a entender el propósito de haber estado ahí. La idea que Teodora propuso fue revolucionaria. Crear un programa de embajadores de esperanza, donde exresidentes de las casas que hubieran logrado estabilidad económica regresaran para trabajar como mentores y coordinadores de programas. No como empleados temporales, sino como líderes permanentes del movimiento. Cada persona que ha pasado por la pobreza extrema tiene algo que enseñar que ningún libro de texto puede proporcionar, explicó. Tienen credibilidad instantánea con las personas que están llegando por primera vez. Tienen paciencia para procesos de recuperación que pueden tomar años. Y tienen la humildad que viene de recordar de dónde vienen. El programa se implementó como piloto en 10 casas durante 6 meses. Los resultados fueron extraordinarios. Las tasas de éxito en la reinserción social aumentaron un 40%. Los costos operativos disminuyeron porque los embajadores de esperanza trabajaban con más eficiencia que el personal externo. Y más importante aún, se creó una cultura de liderazgo compartido que hizo que cada casa fuera más resiliente y sostenible. María Elena fue la primera en ser oficialmente nombrada embajadora de esperanza en la casa original de Oaxaca. Durante la ceremonia, Teodora le entregó una placa que decía: «El dolor compartido se divide, la esperanza compartida se multiplica». Cuando llegué aquí hace 5 años,
dijo María Elena durante su discurso de aceptación. Pensé que doña Teodora me estaba salvando a mí. Ahora me doy cuenta de que me estaba preparando para ayudar a salvar a otros. Ese es el verdadero milagro de este lugar. No solo te da una segunda oportunidad, sino que te enseña a dársela a otros. El modelo de los embajadores de esperanza se expandió rápidamente a toda la red. En 2 años, más del 60% de las posiciones de liderazgo en las casas estaban ocupadas por personas que habían sido residentes en algún momento. La organización se había convertido en algo que Teodora nunca había planeado. Un movimiento dirigido por personas que habían vivido en carne propia los problemas que estaban resolviendo. Creo que esto es lo que Dios tenía en mente desde el principio, le dijo a Roberto durante una de sus conversaciones vespertinas en el patio. No crear una organización de caridad, sino un movimiento de transformación mutua donde todos somos maestros y todos somos estudiantes. La validación final de esta filosofía llegó cuando la UNESCO pidió oficialmente que el modelo Teodora fuera incluido en sus mejores prácticas globales para el desarrollo social sostenible. Por primera vez en la historia de la organización, un programa dirigido principalmente por personas que habían experienciado pobreza extrema era reconocido como referencia mundial para combatir la pobreza. Teodora había aprendido la lección más profunda de todas, que los problemas más complejos de la humanidad no se resuelven desde arriba hacia abajo, sino desde adentro hacia afuera, por personas que han vivido esos problemas y han encontrado maneras de transformarlos en oportunidades de crecimiento para ellas mismas y para otros. 5 años después del perdón que Teodora había otorgado a Fernando Mendoza, una mañana de abril, llegó a la casa de la maestra María Herrera una visita que nadie esperaba. Ana Lucía, la hija de Fernando, apareció en la puerta con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Señora Teodora», dijo con voz quebrada, «necesito hablar con usted. Es sobre mi papá». Teodora la recibió en el patio central, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Ana Lucía se veía diferente a como la recordaba, más madura, con líneas de preocupación en el rostro, pero también con una fortaleza que no había estado ahí antes. «¿Qué pasó con Fernando?», preguntó Teodora, sirviendo café como hacía con todos sus visitantes. «Murió hace 3 semanas. Cáncer de pulmón, fue muy rápido». Ana Lucía respiró profundamente antes de continuar. «Pero antes de morir, me pidió que viniera a contarle algo que nunca le había dicho». Teodora esperó en silencio, dándole el espacio que necesitaba para encontrar las palabras. «Mi papá nunca le contó toda la verdad sobre lo que pasó después de que usted lo perdonó aquel día. Ese perdón no solo lo libró de la culpa, lo transformó completamente. Durante estos 5 años usó todo su tiempo libre para buscar y ayudar a personas que habían sido víctimas de estafas similares». Ana Lucía sacó de su bolsa una carpeta gruesa llena de documentos. «Estos son los registros de todas las personas que mi papá ayudó después de conocerla. Pagó asesoría legal para víctimas de fraudes. Creó un grupo de apoyo para adultos mayores que habían perdido sus ahorros y trabajó como voluntario en la oficina del consumidor, ayudando a prevenir estafas. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque decía que usted ya había hecho suficiente por él con perdonarlo. No quería parecer que buscaba más reconocimiento o que estaba tratando de comprar su aprobación, pero quería que supiera que su perdón no solo lo salvó a él, lo convirtió en alguien que salvaba a otros». Teodora examinó los documentos con lágrimas en los ojos. Fernando había ayudado a más de 200 personas durante esos 5 años. Había recuperado dinero robado para víctimas, había presentado demandas contra estafadores, había creado programas educativos en escuelas para enseñar a los jóvenes sobre fraudes financieros. «Hay algo más», continuó Ana Lucía. «Antes de morir, mi papá me pidió que le dijera que usted tenía razón aquel día cuando le devolvió el dinero. Él efectivamente lo necesitaba más que usted, pero no para gastarlo. Lo necesitaba para devolverlo a otras víctimas que no habían tenido la fortaleza que usted tuvo para salir adelante después de ser estafadas». «¿Qué quieres decir?». «Mi papá usó ese dinero como capital inicial
para crear un fondo de apoyo para víctimas de fraudes. Cuando encontraba a alguien que había perdido todo y no tenía manera de recuperarse, les daba el dinero que necesitaban para empezar de nuevo. Siempre les decía que no era un regalo suyo, sino un regalo de una mujer llamada Teodora, que había entendido que perdonar es más poderoso que castigar. Ana Lucía se puso de pie y tomó las manos de Teodora entre las suyas. «Señora Teodora, mi papá me pidió que le preguntara si usted estaría dispuesta a hacerse cargo de ese fondo. Ha crecido a más de 2 millones de pesos a través de donaciones de gente que mi papá ayudó y que después quisieron ayudar a otros». La propuesta de Ana Lucía llevó a Teodora a reflexionar profundamente sobre los patrones extraños que había observado en su vida durante los últimos años. «Parece que cada vez que perdono a alguien o ayudo a alguien», pensé esa noche, «el universo conspira para multiplicar ese acto de amor de maneras que nunca podría haber imaginado». Decidió aceptar la administración del fondo, pero con una condición: sería integrado completamente a la filosofía de la red de Casas de Esperanza. En lugar de simplemente dar dinero a las víctimas de fraudes, el fondo se usaría para crear oportunidades de reconstrucción integral, capacitación laboral, apoyo psicológico, acompañamiento legal y, más importante aún, la oportunidad de convertirse eventualmente en ayudadores de otros. Fernando entendió algo que muchas organizaciones de caridad no entienden. Le explicó a Roberto durante una reunión para planificar la implementación del nuevo programa. Entendió que la verdadera reparación no viene de recibir dinero, sino de recuperar la capacidad de contribuir positivamente a la sociedad. El programa Fernando Mendoza para víctimas de fraudes se convirtió en el primer programa de la red que se enfocaba específicamente en un tipo de trauma financiero. Pero los principios eran los mismos que habían guiado todo el trabajo de Teodora. Dignidad en lugar de caridad, empoderamiento en lugar de dependencia y transformación mutua en lugar de ayuda unidireccional. La primera beneficiaria del programa fue una mujer de 60 años llamada Rosa Martínez, quien había perdido la herencia de su esposo fallecido en una estafa de inversiones piramidales. Cuando llegó a la casa de Teodora, estaba en un estado de desesperación similar al que Teodora había experimentado años atrás. «No es solo el dinero», le dijo Rosa a Teodora durante su primera conversación. «Es la sensación de haber sido tan estúpida, de haber confiado en la persona equivocada, de haber destruido el legado que mi esposo trabajó toda su vida para construir». «Yo sé exactamente cómo se siente», respondió Teodora. «Hace 8 años, un hombre llamado Fernando Mendoza me estafó los ahorros de toda mi vida. Esa estafa me llevó a dormir en cartones durante 3 años». Rosa la miró con incredulidad. «¿Usted durmió en la calle? ¿La misma persona que ahora dirige todo esto?» «La misma persona. Y le voy a decir algo que tal vez suene imposible ahora. Esa estafa fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, porque me llevó exactamente donde necesitaba estar para encontrar mi verdadero propósito». Durante los siguientes 6 meses, Rosa no solo recuperó su estabilidad financiera a través del programa, sino que descubrió una vocación que nunca había sabido que tenía. Se convirtió en una experta en detectar y prevenir fraudes y comenzó a dar talleres en centros comunitarios para adultos mayores. Cuando alguien que ha sido estafada les enseña a otros cómo evitar estafas, observó Teodora durante una presentación sobre el programa, tiene una credibilidad que ningún experto externo puede tener. Rosa puede conectar con la vergüenza, el miedo y la confusión que sienten las víctimas porque ella estuvo ahí. Un año después de implementar el programa, Rosa había entrenado a más de 500 adultos mayores en prevención de fraudes y había ayudado a recuperar más de 3 millones de pesos para víctimas de estafas en curso. Pero más importante aún, había transformado su trauma personal en una herramienta para proteger a otros. Fernando tenía razón. Le escribió Ana Lucía a Teodora en una carta que llegó en el primer aniversario de la muerte de su padre. «El perdón que usted le dio no solo lo transformó a él, creó una cadena de transformaciones que sigue creciendo hasta hoy. Mi papá está muerto, pero su arrepentimiento sigue salvando vidas.
El momento que definió finalmente la comprensión completa de Teodora sobre el propósito de su vida llegó durante una visita inesperada de alguien que había estado ausente de su historia durante demasiado tiempo. Una tarde de septiembre, mientras revisaba los informes mensuales de todas las casas de la red, María Elena se acercó con una expresión que Teodora había aprendido a reconocer como señal de que algo importante estaba por suceder. «Doña Teodora, hay alguien aquí que dice que viene de muy lejos específicamente para conocerla. Dice que su historia cambió su vida, pero cuando le pregunté de dónde viene, solo sonrió y dijo que usted entendería cuando lo viera». Teodora caminó hacia la entrada con curiosidad. Cuando llegó a la puerta, se encontró con un hombre mayor de unos 60 años, vestido con ropa sencilla pero limpia. Tenía esa serenidad en el rostro que ella había aprendido a reconocer en personas que habían encontrado paz después de grandes dificultades. «Buenas tardes, Teodora», dijo el hombre con una voz suave pero clara que le resultó extrañamente familiar. «Buenas tardes». «¿Nos conocemos?». El hombre sonrió con una calidez que hizo que el corazón de Teodora saltara un latido. «Nos conocimos hace 8 años, en una noche muy fría de diciembre. Tú dormías en un cartón frente a una panadería». Teodora sintió como si el mundo se detuviera. Era él, el visitante misterioso que se había sentado junto a ella aquella noche, que le había hablado de esperanza, que le había prometido que su vida cambiaría. Pero ahora se veía diferente, más humano, más ordinario. «¿Eres tú?», susurró. «Soy yo, pero tal vez no como me esperabas encontrar. No entiendo. Aquella noche parecías sobrenatural, divino, y tal vez lo era, en cierto sentido, pero también era muy humano. Me llamo Gabriel Morales, soy trabajador social jubilado. Durante 40 años trabajé con personas sin hogar en diferentes ciudades de México». Teodora se sentó en los escalones de la entrada, necesitando procesar esta revelación. «Pero aquella noche había algo especial en ti. La forma en que hablabas, cómo sabías mi nombre, cómo desapareciste». Gabriel se sentó junto a ella, exactamente como había hecho 8 años atrás. «Teodora, he trabajado con miles de personas en situación de calle durante mi carrera. Aprendes a reconocer a las que tienen algo especial, las que están destinadas a convertirse en algo más que víctimas de sus circunstancias. ¿Cómo sabías mi nombre? Había estado observándote durante semanas. Don Aurelio, el dueño de la panadería, era mi amigo. Él me había contado sobre la maestra que dormía en su esquina, que nunca pedía dinero pero siempre daba las gracias, que trataba a todos con respeto a pesar de su situación. Sabía que eras especial». «¿Y los documentos de la herencia?». Gabriel sonrió. Esa parte sí fue real. Durante años había estado investigando propiedades abandonadas cuyos dueños legítimos habían perdido el rastro por complicaciones burocráticas. Tu casa familiar era una de ellas. Había estado trabajando con abogados para resolver el caso, y cuando finalmente se resolvió, supe exactamente a quién entregarle los documentos. Teodora lo miró en silencio durante varios minutos. «¿Entonces no fue un milagro divino?». «¿Quién dice que no lo fue?», respondió Gabriel. «¿Acaso el hecho de que yo estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, con la información correcta, para encontrarte exactamente cuando más lo necesitabas no es milagroso? El hecho de que una propiedad que había estado en limbo legal durante décadas se resolviera precisamente cuando tú necesitabas un hogar no es divino. Pero yo pensé que pensaste que era un ángel, y tal vez lo era. Pero los ángeles no siempre tienen alas, Teodora. A veces son trabajadores sociales jubilados que han dedicado su vida a buscar a las personas correctas para darles las oportunidades correctas en el momento correcto». Gabriel sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. «Durante estos 8 años he estado documentando todo lo que has logrado. La red de Casas de Esperanza ha ayudado directamente a más de 70,000 personas. Ha influenciado políticas públicas en 25 países. Ha entrenado a más de 2,000 líderes comunitarios. Ha recaudado más de 500 millones de pesos para programas sociales. Pero más importante que las estadísticas», continuó, «has demostrado algo que el mundo necesitaba ver.
que las soluciones más poderosas a los problemas más complejos de la humanidad no vienen de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera, de personas que han vivido esos problemas y han encontrado maneras de transformarlos. 2 años después de la reveladora conversación con Gabriel Morales, llegó el reconocimiento que Teodora nunca había buscado, pero que el mundo había estado preparando para ella. Una mañana de octubre, mientras desayunaba con los residentes actuales de la casa, como hacía todos los días desde hacía 10 años, sonó el teléfono con una llamada que cambiaría su vida una vez más. Roberto Herrera, ahora convertido en el coordinador ejecutivo de toda la red internacional de casas de esperanza, tenía una voz que temblaba de emoción cuando le dio la noticia. «Doña Teodora, siéntese por favor. Acabo de recibir la llamada oficial del Comité del Premio Nobel de la Paz. Este año, el premio es suyo». El anuncio oficial llegó esa misma tarde. El Comité Nobel había reconocido a Teodora por su contribución extraordinaria al desarrollo de modelos sostenibles de combate a la pobreza basados en la dignidad humana y la transformación mutua, y por demostrar que las personas que han experimentado adversidades extremas pueden convertirse en los agentes más efectivos de cambio social. La noticia se extendió por el mundo en cuestión de horas. Los medios internacionales describían su historia como la transformación más extraordinaria de víctima a líder mundial en la historia contemporánea del desarrollo social. Universidades de prestigio internacional anunciaron que crearían cátedras de estudio basadas en el modelo Teodora. Pero la reacción que más conmovió a Teodora no vino de académicos o líderes mundiales. Vino de las miles de personas cuyas vidas había tocado directamente. En cuestión de días, llegaron a la casa más de 10.000 cartas de exresidentes, empleados, voluntarios y beneficiarios de programas de toda la red mundial. Doña Teodora, decía una carta que llegó desde Brasil: «Cuando llegué a la Casa de Esperanza de São Paulo hace 3 años, había perdido todo: mi trabajo, mi familia, mi confianza en mí misma. Hoy soy coordinadora de programas sociales en mi ciudad y he ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas. Todo porque usted me enseñó que el pasado no determina el futuro». Otra carta, desde España: «Estimada señora Teodora, soy el alcalde de una ciudad pequeña en Andalucía. Después de implementar su modelo en nuestra comunidad, hemos reducido la pobreza extrema en un 80% en 2 años. Pero más importante, hemos creado una cultura donde cuidarse unos a otros se ha vuelto la norma, no la excepción». La ceremonia del Premio Nobel se realizó en Oslo, pero Teodora había pedido que se organizaran celebraciones simultáneas en todas las ciudades donde operaban casas de esperanza. «Este premio no es mío», dijo durante su discurso de aceptación, transmitido en vivo a más de 100 países. «Es de cada persona que ha tenido el valor de reconstruir su vida después de perderlo todo, y más importante aún, de usar esa experiencia para ayudar a otros a hacer lo mismo. Hace 12 años, yo dormía en cartones en las calles de Oaxaca. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía esperanza de que mi situación fuera a cambiar, pero tenía algo que resultó ser más valioso que cualquier posesión material. Tenía fe en que mi vida tenía un propósito, aunque no pudiera ver cuál era. Hoy entiendo que ese propósito era demostrar que la pobreza no es una condición permanente, sino una experiencia temporal que puede convertirse en la base para una sabiduría extraordinaria. Cada persona que ha dormido sin techo, que ha buscado comida en la basura, que ha sido ignorada o despreciada por su situación, tiene algo que enseñar al mundo sobre resistencia, sobre dignidad, sobre esperanza. El dinero de este premio, $1.200.000, será usado para crear la Universidad de la Experiencia Vivida, donde personas que han superado diferentes tipos de adversidades, pobreza, adicción, violencia, discriminación, podrán convertirse en profesores y líderes que enseñen a otros cómo transformar el dolor en propósito. La ovación duró 15 minutos, pero lo que más impactó a los observadores internacionales no fueron las palabras de Teodora, sino las imágenes que se transmitían simultáneamente desde las celebraciones en todo el mundo.
Miles de personas que habían sido sin hogar, exadictos, víctimas de violencia, refugiados, todos celebrando no solo el reconocimiento de Teodora, sino el reconocimiento de que sus propias experiencias de sufrimiento tenían valor y propósito. En los meses siguientes al Premio Nobel, Teodora se encontró en una posición que nunca había anticipado, siendo reconocida como una de las personas más influyentes del mundo. Revistas internacionales la incluían en listas de líderes que están cambiando el mundo. Gobiernos la invitaban como asesora para políticas sociales. Universidades de élite le ofrecían doctorados honorarios. Pero para Teodora, el verdadero indicador del impacto de su trabajo no estaba en el reconocimiento externo. Estaba en las transformaciones diarias que seguía presenciando en la casa original de Oaxaca, donde continuaba viviendo y trabajando como si nada hubiera cambiado. «Doña Teodora», le dijo un reportero de la BBC durante una entrevista en el patio de la casa, «usted podría vivir en cualquier lugar del mundo ahora. Podría tener una mansión, autos de lujo, todos los confortables que el dinero puede comprar. ¿Por qué sigue viviendo aquí, en la misma casa donde empezó? Porque esta casa me recuerda todos los días de dónde vengo y por qué hago lo que hago», respondió Teodora con la misma sencillez que había caracterizado todas sus conversaciones durante los últimos 12 años. «El día que me olvide de que dormí en cartones, ese día perderé la capacidad de entender realmente a las personas que llegan aquí buscando ayuda». La Universidad de la Experiencia Vivida, financiada con el dinero del Nobel, se había convertido en una institución revolucionaria. No tenía campus físico. Operaba a través de la Red Mundial de Casas de Esperanza. Sus profesores eran personas que habían superado diferentes tipos de adversidades y habían desarrollado metodologías para ayudar a otros a hacer lo mismo. María Elena, ahora directora académica de la universidad, había desarrollado un currículo donde exadictos enseñaban sobre recuperación, exvíctimas de violencia doméstica enseñaban sobre empoderamiento, expersonas sin hogar enseñaban sobre dignidad en crisis y exvíctimas de discriminación enseñaban sobre construcción de identidad positiva. «Lo que hemos descubierto», explicaba María Elena en conferencias académicas internacionales, «es que la experiencia vivida proporciona un tipo de conocimiento que no se puede obtener de ninguna otra manera. Cuando alguien que ha estado en el fondo absoluto te enseña cómo salir de ahí, tienes una confianza y una motivación que ningún terapeuta o trabajador social externo puede proporcionar». Los resultados hablaban por sí mismos. Los programas dirigidos por profesores de experiencia vivida tenían tasas de éxito un 70% más altas que los programas tradicionales. Los costos operativos eran menores porque las personas que habían pasado por los problemas trabajaban con más eficiencia. Y la sostenibilidad a largo plazo era mayor porque se creaban comunidades de apoyo mutuo en lugar de relaciones de dependencia. Pero el logro que más orgullosa hacía sentir a Teodora era algo que no se podía medir en estadísticas. Era la transformación cultural que había logrado crear alrededor de cómo la sociedad veía a las personas en situación de vulnerabilidad. Antes de conocer el trabajo de doña Teodora, escribió un sociólogo de la Universidad de Harvard en un estudio sobre el impacto del modelo, la pobreza era vista como un problema que la sociedad tenía que resolver. Ahora entendemos que las personas que han experimentado pobreza pueden ser parte de la solución, no solo para sí mismas, sino para otros que están pasando por situaciones similares. A los 84 años, Teodora Gálvez había vivido lo suficiente para ver su trabajo expandirse más allá de lo que cualquier persona podría haber soñado. La Red Internacional de Casas de Esperanza operaba en 43 países, había ayudado directamente a más de 200.000 personas y había influenciado políticas sociales que habían afectado positivamente a millones de personas más. Pero la mañana que marcó el verdadero final de su historia personal comenzó de manera ordinaria. Estaba en el patio de la casa, como todas las mañanas desde hacía 14 años, preparando el desayuno para los residentes actuales, cuando sintió una presencia familiar junto a ella. «Buenos días, Teodora», dijo una voz que reconoció inmediatamente, aunque hacía años que no la escuchaba.
Se volvió y ahí estaba Gabriel Morales, pero de nuevo con esa calidad extraña que había tenido la primera noche que lo conoció. Su ropa parecía brillar suavemente y había una serenidad en su rostro que trascendía lo humano. Gabriel, dijo con una sonrisa, sabía que vendrías. ¿Sabías? He estado sintiendo durante semanas que algo estaba por cambiar, y anoche tuve el mismo sueño que tuve aquella noche hace 14 años, el sueño con la luz dorada que me envolvía. Gabriel se sentó junto a ella en la banca donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Has cumplido tu propósito, Teodora. Has demostrado algo que el mundo necesitaba ver. ¿Qué cosa? Que no importa cuán bajo caiga una persona, siempre tiene la capacidad de levantarse y levantar a otros. Que el sufrimiento puede convertirse en sabiduría, que la pérdida puede convertirse en ganancia, que el final puede ser el principio. Teodora miró a su alrededor, observando el patio lleno de vida donde tantas personas habían encontrado esperanza durante los últimos años. ¿Y ahora qué sigue? Ahora descansas. Tu trabajo aquí está completo, pero lo que has comenzado continuará creciendo durante generaciones. Cada persona que has ayudado ayudará a otras. Cada vida que has tocado tocará otras vidas. El amor que has sembrado seguirá multiplicándose mucho después de que ya no estés aquí físicamente. ¿Me estás diciendo que me voy a morir? Gabriel sonrió con esa calidez que había consolado a Teodora durante sus momentos más difíciles. Te estoy diciendo que vas a graduarte, que vas a pasar a la siguiente fase de tu existencia, donde podrás ver el impacto completo de todo lo que has sembrado. Teodora cerró los ojos y sintió la misma paz profunda que había experimentado aquella primera noche. ¿Sufriré? No sufrirás. Será como quedarse dormida después de un día muy productivo y despertar en un lugar donde todo tiene sentido, donde puedes ver cómo cada momento de dolor sirvió un propósito más grande. ¿Y la casa? ¿Y toda la red? ¿Y las personas que aún necesitan ayuda? Todo seguirá. Has creado algo más grande que tú misma. Has entrenado a miles de líderes que entienden los principios fundamentales. Has establecido sistemas que no dependen de una sola persona. Has sembrado una cultura de amor y servicio que se expandirá por sí misma. Esa noche, Teodora se acostó en su cama como todas las noches durante los últimos 14 años. Pero esta vez, antes de dormir, salió al patio una última vez. Extendió en el suelo el cartón original donde había dormido durante 3 años, el mismo cartón que había conservado como recordatorio de su jornada. Se arrodilló sobre él como había hecho miles de noches y oró una última oración. Gracias, Señor, por haberme permitido ser tu instrumento. Gracias por cada noche que dormí aquí con frío y hambre, porque me prepararon para entender el dolor de otros. Gracias por cada persona que puso en mi camino, porque me enseñaron que el amor se multiplica cuando se comparte. Gracias por permitirme ver que los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Cuando amaneció, María Elena encontró a Teodora durmiendo pacíficamente sobre su cartón viejo, con una sonrisa en el rostro que hablaba de alguien que había completado su misión y estaba en paz completa con el universo. El funeral de Teodora Gálvez fue el evento más extraordinario en la historia de Oaxaca. No porque hubiera líderes mundiales o ceremonias elaboradas, sino por la cantidad de vidas que había tocado y que vinieron a despedirla. Durante 3 días, personas de todo el mundo llegaron a Oaxaca para honrar su memoria. Exresidentes de casas de esperanza de 43 países, líderes comunitarios que habían implementado su modelo, familias completas que habían sido transformadas por su trabajo y miles de personas que simplemente habían sido inspiradas por su historia. Pero la imagen que definió el funeral fue la que apareció en portadas de periódicos de todo el mundo. Miles de personas durmiendo en cartones en las calles de Oaxaca la noche antes del entierro, no por pobreza, sino por honor. Empresarios exitosos durmiendo junto a expersonas sin hogar, políticos junto a trabajadores, académicos junto a personas que apenas sabían leer, todos unidos en el reconocimiento de que Teodora había demostrado que la dignidad humana no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de amar y servir. El epitafio en su tumba
escrito por consenso de toda la red internacional de casas de esperanza, decía simplemente Teodora Gálvez. Durmió en cartones hasta que aprendió a construir hogares en corazones. En los años que siguieron a su muerte, el impacto de su trabajo siguió expandiéndose de maneras que nadie había anticipado. La Universidad de la Experiencia Vivida se convirtió en una institución educativa reconocida mundialmente. El modelo Teodora fue adoptado oficialmente por las Naciones Unidas como metodología recomendada para programas de desarrollo social. Más de 50 países modificaron sus políticas de asistencia social, basándose en los principios que ella había desarrollado. Pero el verdadero legado de Teodora no estaba en las instituciones o políticas que llevaban su nombre. Estaba en la transformación cultural que había logrado crear. Una nueva comprensión de que las personas que han experimentado adversidades extremas no son víctimas permanentes que necesitan ser rescatadas, sino recursos humanos extraordinarios que pueden convertirse en los agentes más efectivos de cambio social. María Elena, ahora directora mundial de la red, lo expresó mejor durante una conferencia en las Naciones Unidas 5 años después de la muerte de Teodora. Doña Teodora no nos enseñó a resolver el problema de la pobreza. Nos enseñó que las personas que han vivido la pobreza pueden ser parte de la solución, no solo para sí mismas, sino para toda la sociedad. Nos enseñó que el sufrimiento puede convertirse en sabiduría, que la experiencia vivida es una forma de conocimiento y que los problemas más complejos de la humanidad se resuelven mejor por personas que han vivido esos problemas. 10 años después de su muerte, cuando ya había más de 1000 casas de esperanza operando en 70 países, llegó una confirmación final del impacto transformador de su vida. La Universidad de Harvard publicó un estudio longitudinal que había seguido durante una década a las personas que habían sido ayudadas por programas basados en el modelo Teodora. Los resultados fueron extraordinarios. El 95% de las personas que habían pasado por estos programas no solo habían logrado estabilidad económica, sino que se habían convertido en líderes comunitarios en sus propias áreas. Más de la mitad dirigían sus propios programas sociales. 1/3 había iniciado negocios que empleaban a otras personas en situación vulnerable. Y prácticamente todos mantuvían la práctica de ayudar regularmente a otros que estaban pasando por dificultades similares a las que ellos habían superado. El modelo Teodora, concluía el estudio, no solo resuelve problemas sociales, crea líderes sociales, no solo saca a las personas de la pobreza, las convierte en agentes de transformación para otros. Es el primer modelo de desarrollo social en la historia que ha logrado crear un círculo virtuoso, autosostenible, donde cada persona ayudada se convierte en ayudador de otros. 20 años después de que Teodora Gálvez durmiera por primera vez en un cartón frente a la panadería San José, y 10 años después de su muerte, su historia había trascendido la categoría de biografía inspiracional para convertirse en algo más profundo. Una parábola moderna sobre el propósito del sufrimiento humano y la capacidad transformadora del amor. En escuelas de todo el mundo, su historia se había convertido en lectura obligatoria en clases de ética y desarrollo humano. Niños de primaria aprendían sobre la abuela del cartón, que había demostrado que las personas más pobres pueden ser las más ricas en sabiduría. Estudiantes universitarios escribían tesis sobre los principios sociológicos detrás del modelo Teodora. Líderes empresariales estudiaban su metodología de transformación organizacional basada en dignidad y empoderamiento. Pero el lugar donde su mensaje resonaba más profundamente era en las miles de casas de esperanza que ahora operaban en todos los continentes. En cada una de ellas, en el lugar más visible, había una placa con las palabras que habían guiado toda su filosofía. Quien da sin tener, recibirá sin medir. En la casa original de Oaxaca, convertida ahora en un museo y centro de entrenamiento internacional, millones de visitantes anuales podían ver el cartón original donde Teodora había dormido durante 3 años. Pero más impactante que el cartón era el libro de testimonios donde los visitantes escribían cómo su historia había cambiado sus perspectivas
sobre la pobreza, el sufrimiento y el propósito de la vida. Antes de conocer la historia de Teodora, escribió un empresario de Japón, pensaba que el éxito se medía en dinero acumulado. Ahora entiendo que se mide en vidas transformadas. Soy profesora en Finlandia, escribió otra visitante, y desde que implementamos el modelo de experiencia vivida en nuestras escuelas, nuestros estudiantes que han enfrentado dificultades se han convertido en nuestros mejores mentores para otros estudiantes en crisis. El mensaje final de Teodora al mundo había quedado grabado para la posteridad en una entrevista que dio pocas semanas antes de su muerte, cuando ya sabía que su tiempo se acercaba. Si mi historia le enseña algo a la humanidad, espero que sea esto: que no importa cuán bajo hayas caído, cuán roto esté tu corazón, cuán vacías estén tus manos, siempre tienes algo que dar. Siempre tienes la capacidad de amar, de servir, de elegir la esperanza sobre la desesperación. Los milagros no son eventos extraordinarios que les pasan a personas especiales. Los milagros son decisiones ordinarias que toman personas ordinarias. La decisión de amar cuando es más fácil odiar, de dar cuando no tienes nada que dar, de perdonar cuando tienes derecho a resentir, de mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Y cuando hagas esas decisiones, cuando elijas ser como Dios quiere que seas, descubrirás que eres más rico de lo que jamás imaginaste. Rico en las únicas cosas que realmente importan: amor, propósito, conexión humana y la certeza absoluta de que tu vida tiene significado.